Sanje Jodan Zoje Janam La Janjo Barado Dani Jabzo Je Daje Jens Pesonam Je Dola Bench Sanje Drobara Jo Sanje Jodan Zoje Janam La Janjo Barado Dani Jabzo Je Daje Jens Ibe zanam je dola benjer zanje robara jo zanje jodan zaje jana janjo barado dani jabzo je dage jenzo je be zanam dola benjer zanje robara jo zemjen damje devada Kebe jodan dembara joji dunga dan dunga jeju dan dewa joji dunga mebe dewa damba dan min dewa joji nyerin jat tan debe danyon jambola neba jure je badan zabe lama rimbo daji je bora bede den chol Gone Jason Gozon do Jeng do Zara do Zara Janden de Jambe Yan la Jadze Lo Ganji lo de Dine Jinjel Ninda Nam da la Ze Jine Dungun Zi Jin Zi Jir Ni Ji Do Gale Bamzi Ganda zibe zara mare mandan dongara jezewe Dozo gana buje darze yana dojo yandenzo Dodai jadro nyaman hilon lege chadro dozeji Mare manza donga nyugo jinye jazera denam Dene daijin zaiju darze yanden luzo jerze dogo Chura chura juni jand dare munzere jambe yana du Tseden jeji jera beze Dare demo mbalabzene Kadan denje jolon dobai Lorde bobe na Bonjour à toutes et tous. Hola a todos. Hola a todos los que estáis en línea también. Solo para volver un poco a lo que ya habíamos visto, vimos toda la parte preliminar. La sesión precedente en octubre vimos una presentación del título, del texto, y vimos también la formulación del homenaje de Vasubandhu y de la promesa de composición. Luego vimos la explicación del sentido del título del tratado, viendo la explicación de los términos Abhidharma y Kosha. Esto era en octubre pasado. Y en esta sesión estamos en el tercer día ya, y lo que hemos visto por ahora es lo que sigue, que es la presentación de la finalidad del tratado. Y luego hemos entrado en la presentación del contenido del tratado. Aquí hemos visto que el tema del tratado, este texto trata particularmente de los fenómenos asociados y disociados de los factores de caída. Y una vez que hemos visto esto, ya que vimos esto, entramos en una explicación de lo que eran los fenómenos asociados a los factores de caída y vimos que estos factores asociados a los fenómenos de caída eran todos los fenómenos condicionados a la excepción de la verdad del camino. La excepción es la verdad del camino.
Y una vez que vimos esto, de manera muy general, sin entrar en los detalles, después vimos que los fenómenos disociados de los factores de caída eran la verdad del camino y los tres fenómenos incondicionados. Y cuando vimos los fenómenos asociados a los factores de caída, se les llamaba así porque asociados a los factores de caída, porque sobre su base, es decir, los oscurecimientos aflictivos, sobre su base se despliegan, se desarrollan. Por lo tanto, los fenómenos disociados de los factores de caída son fenómenos sobre la base de los cuales los oscurecimientos aflictivos no son susceptibles de desarrollarse ni de desplegarse. Y luego hemos visto o vimos una presentación más detallada de lo que eran estos tres fenómenos incondicionados que entran en la clasificación de los fenómenos disociados de los factores de caída. Vimos el espacio con la definición del espacio. Vimos la cesación por medio del examen o a través del examen y la cesación sin el medio del examen, sin usar el examen como medio. No voy a volver sobre esto, dice Sylvain, pero tendréis que volver a escuchar lo que hemos dicho acerca de esto si queréis volver a tratarlo. Y una vez que vimos estos puntos, llegamos a la parte preliminar. Acabamos la parte preliminar, perdón. Y después de esta parte preliminar hemos entrado en el primer capítulo que se titula La presentación de los datos. Y este primer capítulo comienza con un punto que define lo condicionado. Y vimos que en este punto había tres partes y dimos la definición de lo condicionado. Vimos que lo condicionado es lo que nace de causas y de condiciones. Y vimos que lo condicionado eran precisamente los 5 agregados. El agregado de materia, el agregado de sensación, el agregado de distinción, el agregado de condicionantes y el agregado de conciencia. Y después de esto vimos que había diferentes apelaciones o diferentes términos dados a los fenómenos condicionados. Estos términos son como sinónimos. Vimos 4 términos dados a los fenómenos condicionados en general y luego vimos 7 términos, 7 sinónimos dados a los fenómenos condicionados asociados a los factores de caída en particular. Quiere decir que estas 7 apelaciones no se aplican a los fenómenos incondicionados de la verdad del camino, puesto que están disociados de los factores de caída. Es una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Y después de haber visto esto, terminamos la definición de lo condicionado. Y ahora vamos a entrar en un segundo punto, que es la definición de los agregados datus y ayatanas. Y lo que vamos a ver, este es un punto que vamos a detallar bastante, y lo que vamos a ver es que, contrariamente a lo que muchos de vosotros habéis podido estudiar en la entrada en la vía de los panditas, en el Kechuk, aquí se dedica un capítulo a los agregados, otro a los ayatanas y otro a los datus. Eso en el Kechuk. Aquí esto se presentan, en la vida armacosa se presentan los tres juntos. Los agregados, datus y ayatanas se presentan al mismo tiempo, juntos.
Entonces vamos a comenzar mirando la naturaleza de los agregados, datus y ayatanas, diciendo que, comenzando con una explicación de los agregados, datus y ayatanas materiales. En lo que concierne estos agregados, datos y ayatanas materiales, vamos a tener una presentación concisa, y claro, seguirá una explicación más detallada. Esto nos lleva a la estancia 9, versos 1 y 2, y antes de leer esta estancia voy a dar la definición, dice Sylvain, de un agregado. Un agregado es una colección de numerosas cosas. Así, cuando hablamos del agregado de materia, hablamos de una colección de numerosas materias o diferentes materias. Y ahora vamos a leer los dos primeros versos de la estancia 9 del texto raíz de Vasubandhu, que dice: la materia, las 5 facultades gobernantes, los 5 objetos y la materia no indicativa vamos a ver estas tres cosas, que son las 5 facultades gobernantes, los 5 objetos y la materia no indicativa. Y veremos esto después de haber leído la definición de la materia. La definición de la materia hay tres definiciones diferentes. Nos las dio Kalsampunso. Una primera definición que dice: la materia es lo que es susceptible de ser destruido, de ser dañado. Esa era la primera definición. La segunda definición dice: la materia es lo que tiene la capacidad, es un fenómeno que tiene la capacidad de hacer obstrucción a otra cosa y, por lo tanto, de poder tocar, de ser algo tocable, que se puede tocar. Es otra manera de decirlo. Es lo que tiene la capacidad de hacer obstrucción a otra cosa, es decir, que se puede tocar. Era la segunda definición, y la tercera definición dice: en el lugar donde se encuentra una materia, otra materia no puede estar presente. O no puede estar presente otra materia. No puede haber dos materias en el mismo lugar. Y esto Kalsampunso nos dijo que esta tercera definición era la mejor. Y para explicar un poco esta tercera definición, Kalsampunso nos dijo: la materia se puede dañar. ¿Qué quiere decir que se puede dañar? Se la puede dañar. Significa que una materia no puede estar en el mismo lugar que otra materia. Si dos materias se tocan, se dañan, se hacen daño, se molestan, hay como algo nocivo que se crea. En el lugar de una materia no puede permanecer otra materia. Pueden chocarse y dañarse una a la otra, pero no pueden sobreponerse, no pueden estar en el mismo lugar. Y dio un ejemplo para ilustrar esto. Dijo: es como cuando se hacen tormas,
si conocéis un poco lo que son las tormas, son, para los que no conocéis, son ofrendas que hacemos. Son como una especie de pastel, de bizcochos o pasteles que tienen formas diferentes, tradicionales, y que se les ofrecen a los Yidam, protectores, a las tres joyas. Y cuando se fabrican estas tormas, cuando fabricamos estas tormas, vamos a coger un poco de pasta de almendra o de otras sustancias. Se coge un poco más de pasta, se cogen 2 trozos de pasta, se van a mezclar esos trozos de pasta y a ese trozo de pasta se le va a dar una forma y eso va a hacer una torma. Pero una vez que hemos reunido los 2 trozos de pasta, hay un trozo más grande que los dos. Es decir, que los 2 trozos no se han fundido uno en el otro, se han aglomerado. Y esto muestra que no puede haber, es un ejemplo que ilustra el hecho de que no puede haber superposición de 2 materias en el mismo lugar. Si se toma un trozo de pasta en la mano derecha y un trozo de pasta en la mano izquierda y que se mezclan, el trozo de pasta será más grande. Habrá una suma de materia, una aglomeración de materia. Podríamos creer que los 2 trozos se funden uno en el otro, pero no es el caso. Si miramos con todo detalle, a nivel de los átomos no se superponen, se tocan, pero no hay superposición de materia. Entonces, si miramos bien, con este ejemplo de la pasta, este aglomerado de partículas, vemos que las partículas que componen este aglomerado permanecen cada una en su sitio propio, en su propio lugar. Esto, según Carl Punso, era la mejor definición de la materia. El hecho de que 2 materias no pueden encontrarse en el mismo lugar. Este es el sentido de materia, de agregado de materia. Y aquí una pequeña reflexión para los que estáis habituados a estudiar el quechua, que en la entrada en la vía de los panditas, el término que se utiliza para agregado de materia en el quechua es agregado de forma. Entonces hay conversaciones entre traductores que no me conciernen porque no soy traductor, pero en lo que concierne el Abhidharma Kosha, hemos comenzado, Drakpa comenzó eligiendo el término materia en el 2015, cuando comenzamos recibiendo este texto, y hoy se queda con este término en el marco de la Abhidharma Kosha. Entonces nos quedamos con este término. En tibetano es el mismo término, pero hay varias opciones de traducción. Y en el marco del Kosha se va a utilizar el término materia. Y esta era la definición de la materia, entonces. Ahora bien, vamos a pasar a la clasificación de la materia. Y aquí es muy simple, porque es lo que dice el texto raíz. Es decir, que tenemos las 5 facultades sensoriales, los 5 objetos de los sentidos, y tenemos la materia no indicativa. Y en relación con esta clasificación de la materia, todas las escuelas de pensamiento aceptan que las 5 facultades o los 5 objetos de los sentidos sean materia. Nadie cuestiona esto. No obstante, hay conversaciones en lo que concierne la 11ª materia y todo el mundo no acepta que la materia no indicativa constituya una 11ª materia. Pero los Vaibhashikas pues
el punto de vista de los Vaibhashikas es que está esta 11ª materia, que es la materia no indicativa, de la que hablaremos mucho en el Kosha, sobre todo en el 4º capítulo. Hablaremos un poco luego en la presentación de la 11ª materia, pero de manera bastante breve. Y esto volverá de manera más detallada en el 4º capítulo. Esta era la presentación concisa de los agregados datus y ayatanas materiales. Y esto va a ser más claro luego, se aclarará más tarde. ¿Por qué hablamos de agregados de datus y ayatanas materiales? Os doy una pista y es que es lo mismo. Cuando hablamos de la materia, los agregados de materia, el ayatana de materia o los datus materiales son los mismos fenómenos. Ya hablaremos de esto más tarde. Esto quizás os parezca un poco largo, pero voy a continuar. No le paso la palabra a Alejandra todavía, porque la manera en que nos hemos repartido el trabajo, pues ha habido cambios. Ha habido algunas evoluciones que yo tengo una muy grande parte, una parte bastante grande para explicar. Y Alejandra espera, sonríe y escucha. Entramos ahora, después de la presentación concisa, entramos en la explicación detallada. Y en esta explicación detallada vamos a ver las 5 facultades gobernantes, los 5 objetos y la materia no indicativa. Vamos a comenzar por las 5 facultades gobernantes. Esto corresponde a lo que dice el verso 3, los versos 3 y 4 de la estancia 9 en el texto raíz, que dice: soportes de la conciencia que les está asociada, el ojo y las otras facultades son materias sutiles y transparentes. Entonces vamos a explicar todo esto. Las 5 facultades aprehenden los 5 objetos de los sentidos. Estas 5 facultades son la facultad gobernante ojo, la facultad gobernante oreja o oído, la facultad gobernante nariz, la facultad gobernante lengua y la facultad gobernante cuerpo. Estas son las 5 facultades gobernantes. Ahora bien, vamos a decir lo que es la definición de una facultad sensorial. Una facultad sensorial es una condición maestra no común que produce su propio resultado, es decir, un instante de la conciencia de la cual es el soporte. Una facultad sensorial es una condición maestra no común que produce su propio resultado, es decir, un instante de la conciencia de la cual es el soporte. Esto vamos a explicarlo, vamos a explicar esta definición y en particular el término condición maestra o los términos condición maestra no común.
Y para explicar este término vamos a utilizar la facultad ojo. Todo lo que voy a explicar, dice Sylvain, se aplica a las 5 facultades sensoriales. Entonces, ¿qué quiere decir una condición maestra no común? Aquí va a haber 2 explicaciones. Vamos a empezar por la primera. En este proceso de conciencia está lo que llamamos la condición del objeto, es decir, todos los objetos, sobre los cuales las conciencias van a focalizarse. Aquí, si tomamos el ejemplo de una facultad, de la facultad ojo, serán todos los objetos visuales. Por ejemplo, en el proceso de la conciencia visual estará la condición del objeto, y la condición del objeto es un objeto visual. La conciencia va a focalizarse en este objeto visual. Puede ser un jarrón, un pilar, los colores, las formas, etc. Hay muchos objetos de focalización, muchos objetos visuales de focalización, de puntos de focalización. Al contrario, en lo que concierne la condición maestra, no hay más que una, que es la facultad sensorial. Para que surja un instante de conciencia visual, hay muchos objetos potenciales visuales, pero solo habrá una condición maestra, que es la condición de la facultad. Entonces, el hecho de que la condición maestra sea algo único, mientras que los objetos de focalización son numerosos, esta es la primera razón o motivo por la cual se dice que la facultad es no común. ¿Qué tal vamos? Vamos a ver ahora la segunda explicación. ¿Por qué la facultad se dice que es una condición maestra no común? Tomemos, por ejemplo, este teléfono. El teléfono es una condición común porque es una condición que produce un instante de conciencia visual para vosotros. También en mí, pero también para vosotros. No obstante, la facultad sensorial de mi ojo produce únicamente mi conciencia visual, no las vuestras. Este es otro motivo por el cual se dice que la facultad es una condición no común. ¿Va bien? Entonces, si entramos un poco en los detalles, en más detalles, para que nazca un instante de conciencia visual hay que reunir 3 condiciones. La condición del objeto, un objeto exterior. Luego está la condición inmediatamente precedente, que es una condición interior. Vamos a hablar luego más tarde de esto y explicarlo con detalle.
Y la tercera condición es la condición predominante o maestra, que es la facultad gobernante. Aquí es la facultad gobernante, en el ejemplo que hemos tomado es el ojo. Entonces, para que nazca un instante de conciencia visual, en este caso, se necesitan estas tres condiciones: un objeto visual, la condición inmediatamente precedente y la facultad gobernante. Si estas tres condiciones están reunidas, entonces aparece un instante de conciencia visual. Y de entre estas tres condiciones que permiten la aparición de una conciencia visual, la que es exclusiva, es decir, no común, exclusiva al nacimiento de la conciencia visual, es la facultad gobernante ojo, que es la condición predominante maestra. Es la única que sea no común, o que es no común. ¿Por qué la condición del objeto no es una condición exclusiva del nacimiento, para el nacimiento de una conciencia visual en mí? ¿Por qué? Es porque sobre la base, como hemos visto, sobre la base de un objeto visual, podrán hacer, con el ejemplo del teléfono, podrán hacer mi conciencia visual, pero también vuestras conciencias visuales. Entonces no es únicamente mi conciencia visual la que va a poder aparecer sobre la base de la condición del objeto. Ese es el motivo por el cual la condición del objeto no puede ser llamada no común, es una condición común. Luego vamos a hablar de la condición inmediatamente precedente, que es una condición común, no es exclusiva, es común. No es una condición exclusiva al nacimiento de una conciencia visual. ¿Y por qué? Porque sobre su base, o sobre la base de esta condición inmediatamente precedente, no va a aparecer forzosamente una conciencia visual. Para comprenderlo mejor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la condición inmediatamente precedente? Hablamos de un evento de la mente que se llama el compromiso mental. Yidla Vietpa en tibetano. Y este compromiso mental está asociado a la conciencia mental. Y esta conciencia mental asociada al compromiso mental da nacimiento a una conciencia visual y también a una conciencia olfativa, auditiva, etc. Es decir, que esta conciencia mental, acompañada de este evento mental, que es el compromiso mental, pueden dar nacimiento a todas las conciencias, a las 5 conciencias sensoriales más la conciencia mental. Y por este motivo, esta condición inmediatamente precedente no es una condición no común, es una condición común, porque antes de esta condición mental puede dar nacimiento a todas las conciencias sensoriales y mentales. Y por fin está la tercera condición, que es la facultad gobernante ojo, y esta es la condición maestra que no genera más que una conciencia visual en mí. Entonces, para decirlo de manera un poco más simple, miráis este teléfono, que
que es una condición del objeto de mi conciencia visual y de vuestra conciencia visual, de todos, no podemos decir que es una condición no común, es común, puesto que es común a todos nosotros, a nuestros instantes de conciencia visual. La condición inmediatamente precedente era la conciencia mental que precede al instante de conciencia visual. Y este instante de conciencia mental que precede al instante de conciencia visual podría dar nacimiento a cualquier instante de conciencia gustativo, olfativo, táctil, mental. Es decir, se llama común, se dice que es común, pero mi facultad visual es la única que sea no común en el instante de conciencia visual que experimento. Entonces esta era la explicación del término condición maestra no común. Si es un poco complicado, no os preocupéis, es normal. Esto toma tiempo y habría que volver, reflexionar, y a lo mejor mi manera de presentarlo no es súper hábil, pero en cualquier caso lo que os he dado, las informaciones que hemos recibido realmente, o sea que son buenas informaciones, simplemente hay que volver a ellas y esto hará su camino, dice. Y aquí hemos visto la explicación del término condición maestra no común y vamos a volver al texto raíz, a la estancia 9, versos 3 y 4, que dice: soporte de la conciencia que le es asociada. El ojo y el resto de las facultades, el ojo y las otras facultades son materias sutiles y transparentes. Vamos a mirar el primero de estos dos versos: soportes de la conciencia que les está asociada. Esto nos explica que cada una de las facultades es el soporte de las conciencias que les están asociadas. Es decir, que la facultad gobernante ojo es el soporte de la conciencia visual que aprehende la materia visible. La facultad gobernante oreja o oído es el soporte de la conciencia auditiva que aprehende los sonidos. La facultad gobernante nariz es el soporte de la conciencia olfactiva que aprehende los olores. La facultad gobernante lengua es el soporte de la conciencia gustativa que aprehende los sabores. Y la facultad gobernante cuerpo es el soporte de la conciencia táctil que aprehende las tangibilidades. Esto era para explicar el tercer verso de la estancia 9. Y ahora vamos a ver el cuarto verso, que dice: el ojo y las otras facultades son materias sutiles y transparentes, dice el último verso de la estancia 9. Y esto quiere decir que la facultad sensorial es una materia interna que es sutil y transparente. Y quiere decir que no es perceptible por los seres ordinarios. Es una materia que releva del campo de la experiencia, de la sabiduría de un ser noble. Solo la sabiduría de un Buda puede verla, dijo Kalsan Punso. Entonces es una materia extremadamente sutil y transparente. Y la facultad gobernante ojo se parecería a una flor de comino, de sésamo o de lino,
algo concéntrico y con estrías de manera concéntrica. Es una materia interna, se encuentra realmente en el interior, no se puede ver. La facultad no es la facultad ojo, por ejemplo, no es el globo del ojo, el globo ocular, es una materia muy fina, muy sutil, transparente, que es interna. Esta facultad ojo se parece a una flor de comino que tiene estrías de manera concéntrica. La facultad gobernante oreja o oído es como el gato es como un nudo o una espiral. Se nos explicó así. La facultad gobernante nariz es como dos agujas de cobre planas y superpuestas y ligadas. ¿Por qué Buda habló de cobre y no de metal o de oro? Es porque la facultad gobernante nacida es de color rojo. Entonces es como dos agujas de cobre superpuestas. Y la facultad gobernante lengua, aquí hay diversas opiniones y Khalsa Punso nos llevó a la manera en la cual lo expuso el profesor Senpa Dorje, que dijo cómo presentó esta facultad gobernante lengua y dijo, este profesor Senpa Dorje dijo que esta facultad lengua se parece a la luna el primer día de su fase. Es decir, que es un croissant muy fino. Y parece que este croissant de luna se encuentra en la punta de la lengua, en la extremidad de la lengua. Hay otras personas que dicen que la facultad lengua se parece más a una media luna, algo con una superficie más extendida. Pero Khalsa Punso nos decía que finalmente si ponemos chocolate encima de la lengua, el sabor no va a llegar fácilmente, mientras que si lo ponemos en la punta de la lengua, entonces sí que se va a percibir rápidamente. El sabor se percibe rápidamente. Esto era para la facultad gobernante lengua, y la facultad gobernante cuerpo es como la piel suave de un pájaro, la piel la más sedosa o las plumas más finas y más suaves que se pueden encontrar en el mundo. La facultad gobernante cuerpo es así. Y aquí se termina la presentación de las 5 facultades gobernantes. Y le dejo la palabra a Alejandra. Vamos a continuar con los 5 objetos. Pero quizás, como ha pasado mucho tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa antes de comenzar para respirar un poco.
Hemos visto que la materia son las 5 facultades gobernantes, los 5 objetos y la materia no indicativa. Y vamos a seguir con los 5 objetos ahora. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en esta parte, porque Sylvain nos acaba de presentar las 3 condiciones para que nazca un instante de conciencia visual. Hemos visto que se necesita la condición del objeto, la condición inmediata y la condición maestra, condición predominante o maestra, que es la facultad. Y ahora que hemos visto esto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis cuando decimos que en introducción al curso Sylvain nos presentó la restitución diciendo que somos estudiantes, estudiamos y ponemos en obra la actividad del estudio, la práctica del estudio, y no son palabras que lanzamos al aire, somos estudiantes, no quiere decir que no seamos serios, lo intentamos hacer lo mejor posible, pero ayer cuando Andrés preguntó algo en relación con la cesación sin el medio del examen y el cuervo que volaba, cuando dijimos que esta cesación se obtiene sobre la base de una reunión incompleta de condiciones, luego cuando intercambiamos para profundizar en esta explicación, los momentos en los que hay estos intercambios es un poco más delicado para nosotros porque, como decía Sylvain, no somos expertos. Y yo intenté presentar esta ausencia de condición diciendo que si faltaba la condición del objeto, el cuervo, pero cuando el cuervo está ahí, presenté esto diciendo que faltaba la condición predominante de la facultad. Y tengo la impresión de que desde el punto del fenómeno instante de conciencia visual falta la condición de la facultad, pero desde el punto de vista del individuo alguien me dijo que esta condición siempre está presente. Entonces, según desde el punto de vista en el que nos situemos, la manera de decir las cosas, si miramos bien, puede llevarnos a un error. Entonces sé que muchos estudiantes estudian sobre la base de los vídeos y de los audios y transcripciones. Entonces os digo que tengáis cuidado, que esta parte era una parte de reflexión, de preguntas y respuestas, y os invito a que volváis a reflexionar sobre la base de las palabras correctas que se han dado hoy para comprender cómo aparece un instante de conciencia visual. Entonces, lo que hicimos ayer, tener cuidado y ver qué es lo que falta como condición. Las informaciones son correctas en cuanto a estas 3 condiciones, pero hay que mirarlo bien. Dice que hay que ser preciso y que ellos lo hacen lo mejor posible, pero que a veces puede que no sea demasiado preciso. Y os pido perdón, dice Alejandra. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver los 5 objetos. Los 5 objetos de los sentidos. Hay 5 objetos que son aprehendidos por diferentes sentidos. Vamos a hablar de el campo de lo visible, que es aprehendido por los ojos, o más precisamente por la facultad ojo. Vamos a presentar los sonidos aprehendidos por las facultades oreja, oído. Vamos a hablar de los olores aprehendidos por la facultad nariz, del gusto aprehendido por la facultad lengua y de lo tangible aprehendido por la facultad cuerpo. Y vamos a comenzar por los fenómenos visibles. Entonces esto nos lleva a la estancia 10,
el primer verso, en el cual vemos que lo visible es doble o bien 20. La materia visible es doble o cerca de 20, dice el texto raíz. Vamos a detallar doble y 20. Pero primero, como definición, podemos decir que la yatana de lo visible son todos los fenómenos percibidos por los ojos. Y para la clasificación, este ayatana de lo visible puede ser dividido en dos, puede dividirse en dos. Las formas y los colores. Esto es para lo doble. Forma, aquí utilizamos la palabra forma, pero se puede utilizar la palabra contorno. Las formas y los colores. Y para introducción, Carl Sampunso hizo un pequeño recuerdo que evoca uno de los puntos que habíamos visto en la presentación de las conclusiones establecidas de la escuela Vaibhashika. Y desde el punto de vista de los Vaibhashikas, no es la conciencia la que ve, no es la conciencia la que ve, es la facultad ojo la que ve. Esto ya lo habíamos evocado y volveremos en este capítulo. Entonces aquí comprendemos que la facultad ve dos cosas. Puede percibir, puede ver las formas y los colores. Formas y colores van a manifestarse en la facultad ojo, Y en el Abhidharma Kosha, si queremos detallar, podemos ver que las formas se clasifican según 8 tipos de formas. Vamos a ver las formas largas, las formas cortas, cuadradas, redondas, altas, bajas, regulares o iguales y irregulares o iniguales. Iniguales, perdón. Igual o desiguales, perdón, desigual. Las primeras son las formas altas y las bajas. Aquí lo que dijo Carl Sampunso es que lo que entendemos por forma alta es todo lo que está encima de nuestra mirada, de nuestros ojos. Y todo lo que es una forma baja es todo lo que está debajo de los ojos, cuando bajamos la mirada. Luego, para las formas largas y las formas cortas, largas y cortas, Carl Sampunso nos dijo, aquí estos conceptos son subjetivos, igual es mejor decir relativo, es decir, que vamos a determinar algo que es largo o corto, pero en función de otra cosa, en función de una referencia, es relativo. Carl Sampunso nos dijo, por ejemplo, yo en Francia soy pequeñito, pero cuando estoy en el Shedra de Kalimpong estoy en la media de altura. Entonces es en referencia a otra cosa que clasificamos como largo o corto. En el grupo de estudio nos preguntamos si alto y bajo era también lo mismo, algo relativo. Parece que sí también. Y en cuanto a las formas redondas y cuadradas, aquí no hay nada que decir. Hay formas redondas y cuadradas. Y en cuanto a las formas irregulares y las formas regulares,
Las irregulares son las formas como las montañas, y las formas iguales o regulares es cuando es todo plano. Las carreteras de Francia, por ejemplo. Una forma irregular es la carretera en Kalimpong y una forma regular es la carretera en Francia. Luego ya depende. Entonces podemos pasar a los colores. Si tenemos que clasificar los colores, puede haber dos subdivisiones, los colores primarios y los colores secundarios. Los colores primarios son 4. Azul. En el punto de vista vaibhásica, en esta tradición se dice que los 4 colores primarios son el azul, el amarillo, el blanco y el rojo. Son los colores primarios. También se les puede llamar colores raíz, porque sobre su base y mezclándolos se llega a obtener más colores, como el negro, el naranja, el verde, etc. Y hay una propiedad interesante de estos colores raíz, y es que si los mezclamos todos, esa mezcla no nos permitirá nunca obtener un color primario, siempre será un color secundario. No conseguiremos nunca llegar a uno de los colores primarios originales mezclándolos. Esto es para los primarios. Y para los colores secundarios, aquí hay que saber que hay un número inconmensurable. Es todo lo que viene de estas mezclas. No obstante, aquí en el texto, en la enseñanza de la vida hermacosa, hay 8 listados y vamos a ver por qué. Estos 8 son el color de la nube, el color del humo, el color del polvo, el color de la bruma, el color de la sombra, el color de la luminosidad solar, el color de la claridad y el color de la oscuridad. Y antes de entrar en la explicación de por qué estos 8, hay una pequeña reflexión acerca del color de la nube. El color, cuando se dice que el color de las nubes es secundario, hay que tener cuidado porque todos los colores de nubes no son colores secundarios, porque como hemos visto, el blanco y amarillo son colores primarios, y si hay nubes blancas, no podemos decir que el color de la nube es secundaria, es un color primario. Cuando hay puestas de sol y que se puede decir, cuando hay color amarillo en las nubes es un color primario, pero para el resto del color de nubes, como las nubes rojas en el alba, perdón, no, el rojo es primario también. Cuando suele ser anaranjados u otro color, es un color secundario. Cuando es negro o naranjado, por ejemplo, son colores secundarios. Cuando tuvimos esta enseñanza salí y miré el cielo y no era lo mismo. Hay muchos colores en las nubes. Entonces, esta es la pequeña paréntesis para las nubes. Y ahora hay una explicación en relación con esta clasificación de 8. En 8 hemos visto que hay un número incalculable de colores secundarios y por lo tanto, sin embargo, hemos visto solo 8, perdón.
todos los colores secundarios entonces no están comprendidos en estos 8. ¿Y por qué hay una clasificación como esta? Es porque cuando vemos el verde, cuando vemos el negro, etc., cuando vemos el verde no hay ninguna duda, el verde es un color. No obstante, en cuanto a las nubes, el color nube normalmente, de manera ordinaria, es más fácil tener dudas. Se toma el ejemplo de la nube, pero se puede aplicar a los 8. Por ejemplo, cuando estamos en un avión vemos nubes, pero cuando el avión entra en las nubes ya no se ven las nubes. Creo que es lo mismo con el humo o con la bruma también, o con el... Podemos pensar que el fenómeno... Podemos cuestionarnos sobre este fenómeno y cómo clasificarlo. Y es para quitar estas dudas que específicamente este tipo de fenómeno ha sido enunciado en los colores secundarios para que esclarezca o aclare cuando hay nubes, cuando hay humo, cuando hay bruma, etc. Esto entre en los fenómenos visibles, en los colores secundarios. Y para ciertos colores secundarios no hay dudas, no están listados, provienen de la mezcla de los colores primarios, y porque hay una duda sobre la existencia de estos ocho, por eso se han enunciado como siendo colores secundarios. Y esto concluye, todavía igual no. Esto era para visible o 20. Visible. Lo visible es doble o bien 20. Cuando lo visible es doble es lo que acabamos de explicar del color y la forma. Y cuando decimos que lo visible es 20, contamos los 4 colores primarios, los 8 colores secundarios y las 8 formas. Es el detalle de toda la lista que hemos visto. Doble es color y forma. Lo visible es doble, color y forma. O lo visible es 20, y en los 20 se suman los 4 primarios, colores primarios, los 8 secundarios, los 8 colores secundarios hacen 12 y las 8 formas. Y esto hace 20. Esto es para la explicación de cada palabra, doble o 20. Y leyendo ayer por la noche pensé, entramos en todas estas listas y puede haber muchas preguntas porque son maneras de explicar que no son habituales en cuanto a nosotros occidentales del siglo XXI. Me pareció muy bien el recuerdo de Rinpoche esta mañana en cuanto a que estamos en una fase en la cual adquirimos informaciones y estamos en esta fase de aprendizaje, y yo he pensado que no hay que perder de vista la finalidad, que la final de la obra, y la importancia de combinar esto con nuestra práctica, porque si no, estas listas solo pues no pueden ser un poco áridas, aburridas,
como ha dicho Rinpoche esta mañana, pero en la perspectiva de la combinación con la práctica, creo que es una fase indispensable de primero adquirir las informaciones y luego ver el camino que hace. Vamos a hacer una pausa para no hacer nada durante unos minutos de relajación y pasaremos al punto siguiente. Hemos visto la presentación de los fenómenos visibles. Para continuar con esta presentación del agregado de materia y en particular de los 5 objetos, vamos a continuar con los sonidos. Y aquí la estancia 10, en el verso 2, el segundo verso nos dice: el sonido posee 8 aspectos. Vamos a ver lo que son estos 8 aspectos. Primero está la definición. El ayatana del sonido es el campo aprehendido por la conciencia auditiva. Es la definición del sonido. Y después de haber visto esta definición, vamos a ver la clasificación. Hemos visto en el texto raíz que se dice que el sonido posee 8 aspectos y vamos a ver estos 8 aspectos. Vamos a ver que el sonido puede estar dividido en 8 aspectos. Y Khalsan Punso nos dice que el sonido puede ser dividido en 8 aspectos, pero hay 4 categorías principales. Entonces tenemos los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones, y en esta categoría de sonidos hay 2 subcategorías: los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que se dirigen a los seres, y los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que no se dirigen a los seres.
Vamos a ver qué son estos elementos llenos de sensaciones. Estas serán las dos primeras categorías, los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que se dirigen a los seres y los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que no se dirigen a los seres. Luego tenemos los sonidos producidos por elementos que no están llenos de sensaciones, y hay dos subcategorías, y aquí es lo mismo. Están los sonidos producidos por elementos que no están llenos de sensaciones que se dirigen a los seres, y los sonidos producidos por elementos que no están llenos de sensaciones que no se dirigen a los seres. Estas son las 4 categorías principales de los 4 tipos de sonido. 4 categorías principales de sonido. Ya veremos, los 8 van a venir más tarde. Por ahora vamos a explicar lo que son los elementos llenos de sensaciones. Los elementos llenos de sensaciones son elementos materiales llenos de una corriente de conciencia, o habitados por la mente. Por ejemplo, la voz. La voz es el sonido producido por la garganta y las cuerdas vocales, y la garganta es una materia y las cuerdas vocales están son materia, y esta materia está llena de una corriente de conciencia, en el sentido en que esta materia puede ser sujeta a sensaciones. Si me pillo una gripe o si tengo la voz ronca, voy a tener sensaciones en mi garganta y en las cuerdas vocales. Puede ser doloroso, puede ser diferente tipo de sensación. Entonces la voz es un sonido producido por elementos llenos de sensaciones. Otro ejemplo es el sonido de un chasquido de dedos. Este sonido es un sonido producido por un chasquido de 2 dedos, y cada uno de los 2 dedos está lleno de una corriente de conciencia, de una mente, en el sentido en que siento las cosas en la punta de mis dedos. Si me corto la punta del dedo voy a sentir un dolor, va a sangrar. Si acaricio a mi gato voy a sentir una suavidad, una sensación agradable en la punta de los dedos. Y un chasquido de dedos o el sonido de la voz son sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones. Ahora bien, los elementos que no están llenos de sensaciones son, por ejemplo, otros sonidos como el de una campana o el sonido que hace el viento, producido por el viento. Son sonidos producidos por elementos que no están llenos de sensaciones. Efectivamente, en una campana no hay sensaciones, en el viento tampoco. No hay una corriente de conciencia. Y en este sentido, el sonido producido por una campana o producido por el viento son sonidos producidos por elementos que no están llenos de sensaciones. Y luego, estos sonidos que están producidos por estos dos tipos de sonidos que hemos visto, los llenos o no llenos de sensaciones, pueden ser se pueden destinar a los seres. Pueden dirigirse a los seres o pueden no dirigirse a los seres. Cuando se dirigen a los seres, quiere decir que llegan a los seres. Cuando estos sonidos llegan a los seres, estos los comprenden. Si pronuncio la palabra jarrón, el sonido jarrón va a llegar a la persona y la persona puede comprenderlo. Es un sonido que, si pronuncio la palabra jarrón, el sonido es un sonido producido por elementos llenos de sensaciones que se dirigen a los seres, porque pueden ser comprendidos. En el sentido que se puede comprender ese sonido.
Y es un sonido que puede ser puede estar dirigido a los seres. Luego va a haber ejemplos de cada uno de los tipos de sonido posibles. Esto era para los 4 aspectos, en cuanto a los 4 aspectos. Sonidos llenos de sensaciones o producidos por elementos que se dirigen a los seres, los que no se dirigen a los seres, y los que no están llenos de sensaciones, que se dirigen a los seres, y los que no se dirigen a los seres. Y hemos dicho que en el texto, en el Kosha, en la Abhidharma Kosa, se dice que el sonido posee 8 aspectos. Y la presentación de estos 8 aspectos de los sonidos es como un árbol que se desarrolla. Nos dijo Kalsan Punso al principio, los sonidos están producidos por elementos llenos de sensaciones y están también los sonidos producidos por elementos que no están llenos de sensaciones. Luego esto se va a desarrollar y vamos a tener los sonidos que se dirigen, están los que se dirigen a los seres y los que no se dirigen a los seres. Y lo mismo para la rama de más abajo. Nos encontramos con 4 ramas y va a haber 8 ramas porque cada una de estas 4 ramas se divide en 2. Están los sonidos, por ejemplo, los sonidos llenos de producidos por elementos llenos de sensaciones que se dirigen a los seres y que son agradables, y los sonidos producidos por elementos llenos de sensación que se dirigen a los seres que son desagradables. Lo mismo para los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que no se dirigen a los seres. Hay agradables y desagradables, y así sucesivamente. Lo mismo para los sonidos que no están llenos de sensaciones. Luego Kalsan Punso nos dio una serie de ejemplos para cada uno de estos 8 tipos de sonidos. Por ejemplo, un sonido producido por elementos llenos de sensaciones que se dirige a los seres y que es agradable, placentero, es la enseñanza del Dharma, por ejemplo. Claro. Y un sonido producido por elementos llenos de sensaciones que se dirige a los seres pero que es desagradable, pueden ser las palabras, los insultos o las palabras dañinas, muy desagradables. Luego están los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que no se dirigen a los seres y que son agradables, por ejemplo, los aplausos, el pegar con las manos los aplausos. Aquí tuvimos dudas porque los aplausos pueden dirigirse a una persona a la que aplaudimos, pero no nos dijo nada. El Khenpo no nos dijo nada. No llegamos a ninguna conclusión definitiva. Luego están los sonidos producidos por elementos llenos de sensaciones que no se dirigen a los seres y que son desagradables. Y aquí el ejemplo que nos dio Kalsan Punso es el sonido que se produce en una lucha de boxeo. Es el ruido de los cuerpos en un combate de boxeo. Ahora vamos a dar ejemplos de sonidos producidos por elementos no llenos de sensaciones. Primero, un sonido producido por elementos que no están llenos de sensaciones y que se dirigen a seres y que es agradable. Es el sonido producido por el tambor de los dioses en el reino de los 33. Este tambor de los dioses, ya hablaremos lo que es el reino de los 33 cuando presentemos el 3er capítulo, la presentación de lo mundano. Entonces, en cualquier caso, en este reino de los 33 hay un tambor y los dioses
es el tambor de los dioses que está destinado a los indolentes y a los perezosos. Y para exhortarlos, el tambor hace resonar los 4 sellos del Dharma. Todo lo que es condicionado es impermanente, todo lo que es asociado a los factores de caída es malestar, todos los fenómenos son vacíos y desprovistos de un yo, y el nirvana es paz. Este es un ejemplo de sonido producido por elementos no llenos de sensaciones que se dirige a los seres y que es agradable. Luego el sonido producido por elementos que no están llenos de sensaciones que se dirige a los seres y que es desagradable es, por ejemplo, un árbol particular que se encuentra en el continente del norte, Draminien, el continente de Draminien. Ya hablaremos también de este continente en el 3er capítulo. En este continente hay un árbol que cuando es muy particular y cuando se dice que cuando va a llegar la muerte de uno de los habitantes de ese continente, este árbol les anuncia su muerte y les dice: vas a morir. El árbol se dirige a ellos diciéndoles: en una semana te vas a morir o te vas a morir. No, perdón, una semana antes de que mueran, el árbol les dice: te vas a morir. Es un ejemplo de sonido producido por elementos no llenos de sensaciones dirigidos a los seres y que son desagradables. Luego un sonido producido por elementos que no están llenos de sensaciones, que no se dirigen a los seres y que son agradables, es, por ejemplo, el sonido de una campana. Tiene que ser que el metal sea bueno, porque sí, también puede ser también desagradable, pero bueno, en este caso hablamos de un sonido agradable. Luego está el sonido producido por elementos que no están llenos de sensaciones, que no se dirigen a los seres y que son desagradables. Por ejemplo, el sonido de un desprendimiento de piedras. Y con esto hemos visto las 8 combinaciones posibles, los 8 aspectos del sonido tal y como se presentan en la Abhidharma Kosha. ¿Tenéis alguna pregunta? Para la condición inmediatamente precedente, has hablado del compromiso mental que está asociado a la condición mental. Es lo mismo que lo omnipresente, que es también el compromiso mental o la implicación mental, lo omnipresente. Eso habría que ver con los del Quechuk. Jira Chepa es en tibetano. ¿Es lo mismo? Parece que sí. Pues sí. La respuesta es sí, es lo mismo. Es un poco la misma pregunta, pero yo lo ligaba a la facultad mental. ¿No es la facultad mental el evento mental, implicación mental que precede? Hacía referencia pensaba que era la facultad mental, la implicación mental, el evento mental. Tuvimos la misma pregunta, dice Sylvain, pero en teoría sí. No podemos desarrollar demasiado porque no hemos hablado de la facultad mental. Miro, has estudiado en la Abhidharma Kosha, entonces conoces esta historia de facultad mental, pero hablaremos un poco más tarde de ello.
Pero por ahora, en este punto del texto, no hemos tenido explicaciones de la facultad mental todavía y lo que se dio en relación con esta segunda condición es que lo que se dio es que este evento mental, el compromiso mental está asociado a una conciencia mental. Por ahora solo sabemos eso en este punto del texto en el que estamos, pero tu reflexión está justificada, claro. Una última pregunta y ya acabamos. Yo tenía una pregunta sobre la definición del sonido que habéis dado. ¿Esta es una definición que está en el Kosa o que la da Kalsampunso? Porque lo que me cuestiona en esa definición es que has dicho que el sonido es lo que es percibido por la facultad auditiva y luego me pregunto si la definición de la facultad auditiva no es lo que percibe el sonido. Es un poco como algo que gira en círculo. Aquí la definición del sonido es el ayatana del sonido, es el campo aprehendido por la conciencia auditiva. Es esto, ¿eh? Es esta la definición que hemos recibido. Y esta definición no está escrita en el Abhidharma Kosa. Lo que tenemos aquí en relación con el sonido en el Abhidharma Kosa, en el texto compuesto por Vasubandhu, es el sonido, dice, el sonido posee 8 aspectos. Y la definición que hemos dado fue la que nos dio Kalsampunso basándose en los comentarios del Karmapa y se basa también en diferentes comentarios de Shama Rinpoche, del sexto Shamarpa, del octavo Karmapa y del noveno Karmapa. Entonces todas las explicaciones que damos aquí son explicaciones que son relativas a la Abhidharma Kosa, pero que provienen de comentarios que han hecho maestros eruditos o maestros comentarios posteriores a Vasubandhu. Entonces el Abhidharma Kosa es como, son versos, es breve, son versos breves, y sobre la base de este texto versificado, diferentes maestros escribieron comentarios explicando y elucidando los propósitos de Vasubandhu. Y en relación con tu pregunta, al hecho, no he comprendido muy bien, dice Sylvain, pero no es simplemente que me parece raro que decir que mi percepción, que el sonido, definir el sonido de esta manera, puesto que el sonido puede tener otra definición también, desde un punto de vista físico tiene otra definición. Claro, aquí estamos en la lectura vaivásika y es la definición que se da en el Abhidharma Kosa, ligada al Abhidharma Kosa y a la vista vaivásika. Se da esta definición, pero claro que algunos científicos tendrán otra definición y otras personas otra diferente. En función de la lectura que se utilice, las definiciones van a variar. Y creo que es la palabra ayatana toma toda su importancia aquí. Hemos dicho ayatana del sonido. Es el ayatana del sonido, no es el sonido. Y en relación con el término ayatana, tendremos explicaciones también más tarde sobre lo que es una ayatana, claro. Y tamshe zikpani tobne ni pedranam pamche keganachi balab tukpai zipe